todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, un programa que está diseñado para que conozca sus derechos y sus obligaciones, cumpliendo unos, exigiendo otros. Y bueno, la verdad es que estos temas que estamos compartiendo con ustedes tienen la intención de que tome buenas decisiones en su vida diaria y cuando se enfrente a algún problema que tenga que ver con la actividad del Poder Judicial o con cualquier otra autoridad, pues sepa dónde buscar el consejo, dónde buscar la ayuda correspondiente. Precisamente en esta sesión vamos a tratar un tema relacionado a cómo solucionar conflictos en la materia familiar y para ello vamos a hablar de la mediación y de la conciliación, cómo se están resolviendo ahora en el sistema de la justicia oral familiar los procedimientos. Y para ello hemos invitado a la licenciada Claudia Verónica Medellín González, quien es juez 10º familiar oral del Primer Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. También nos acompaña la licenciada Marta Laura Garza Estrada, quien es directora del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Bueno, la verdad es que la mediación y la conciliación son ahora formas de solucionar los conflictos que están utilizando no solamente en la justicia oral, sino todo lo que es la administración de justicia a nivel local y federal. Licenciada Marta Laura, los métodos alternos para la solución de conflictos han evolucionado, han seguido creciendo, pero yo creo que los que se utilizan más actualmente en nuestro estado, eso es lo que pienso yo, tal vez no es así, es la mediación y la conciliación. ¿Qué es la mediación, qué es la conciliación y qué tanto se utiliza? Así es, licenciado. Mire, efectivamente que uno de los métodos alternos más utilizados son la mediación y la conciliación, y la diferencia básicamente versa en que la mediación es una negociación asistida donde acuden las partes a llegar a un acuerdo y el mediador es el que, con características de neutralidad, imparcialidad y confidencialidad, les ayuda a que puedan a generar alternativas que solucionen su conflicto, a diferencia de la conciliación, en donde en este último método, que es la conciliación, pueden ellos, más bien el conciliador puede generar alternativas y ponerlas a la mesa a la consideración de las partes para que ellos sean los que decidan si es una de las opciones que a ellos les puede funcionar. Muy bien, aquí la gente realmente está haciendo uso de estos métodos alternos. Así es, bueno, en lo particular en el Centro Estatal de Métodos Alternos del Poder Judicial tenemos el servicio de ofrecer la mediación y la conciliación. Sin embargo, realizamos más mediaciones que conciliaciones en un porcentaje muy elevado. Las mediaciones son el 98% de las mediaciones que hacemos, debido a que creemos que las partes son las que están, más bien las partes son las que saben por lo que están pasando y cuáles son las alternativas que les pueden funcionar a ellos, ¿verdad? Entonces, y que esto pueda tener al momento de darles la posibilidad de que ellos elaboren un convenio a la medida de sus posibilidades, siempre cumpliendo con los parámetros de la legalidad, ¿verdad? Que ellos tengan un porcentaje mayor de cumplimiento en su convenio. Muy bien, una de las clases que nos dan en la carrera de Derecho es la teoría del proceso, ¿no? Nos enseñan a pelear, sobre el así, ¿no? Procesalmente hablando, ¿no? Nos enseñan que pues siempre hay un inicio, hay una forma, cómo se desarrolla la actividad jurisdiccional, pero nos dicen al principio que una de las formas, la primera forma, la autotutela, la justicia por uno mismo, la venganza y demás, pues fue la forma primitiva. Y luego venía la autocomposición, donde la gente podía, a través del diálogo, de una forma ya más moderna, podía resolver sus problemas, y después ya propiamente el proceso, donde un tercero, impuesto comúnmente por el Estado o la autoridad, es el que resolvía los conflictos entre los demás. Volvemos al punto donde la autocomposición viene siendo un parámetro importante de solución, de construir acuerdos, de resolver los problemas, y la justicia oral creo que es un campo fértil para ello, licenciada. Sí, actualmente en lo que corresponde a los procedimientos de materia oral, los jueces estamos muy en contacto con las partes, y esa es una gran ventaja, porque finalmente lo que la gente busca en muchas de las ocasiones es ser escuchado, que alguien más le resuelva sus problemas porque no ha podido resolverlos entre ellos, aunque a final de cuentas nosotros mismos
y hablo ahora sí no como juez, sino como persona, como mujer, como madre de familia, nosotros mismos somos los que debemos de proponer esas soluciones y debemos de buscar la forma en arreglar de alguna forma las cuestiones que están surgiendo en nuestro núcleo familiar. Todos tenemos esa habilidad para poder solucionar los problemas, desde los más pequeños hasta los más grandes, solo que cuando entramos en conflicto, como que ya no vemos objetivamente las cosas y empezamos con el choque. Para eso precisamente se han establecido los tribunales, para eso se han establecido las normas del procedimiento. Sin embargo, sí es bien importante que la gente sepa que no es la única manera de arreglar las cosas. Para eso estamos y nosotros les damos el servicio y estamos abiertos precisamente al diálogo y a poderlos escuchar y por qué no llevar a cabo algún acuerdo, algún convenio si las partes así lo permiten. Sin embargo, también ellos mismos pueden acudir, por ejemplo, a la mediación sin necesidad de llegar inclusive a un juzgado, es decir, previo a llegar a un juzgado, pueden ellos, las partes que tienen un conflicto, ya sea en materia familiar y en cualquier otra materia, claro, acudir a la mediación. Pero sí, finalmente, hoy en día se le está apostando bastante a la conciliación, mucho a la mediación. ¿Por qué? Porque es la manera más fácil, más rápida de arreglar la situación y los problemas. Aquí hay que detectar, estaba leyendo hace poco un libro de Derecho Romano, no sé por qué, ¿verdad? Un día me recordaba un punto que yo creo que tiene mucho que ver con esta cuestión de la mediación y la conciliación, ¿no? De esa intervención de un tercero para facilitar los acuerdos. Y era el punto de que a los privados de la razón se les llamaba furiosi, o sea, eran a los que nombraban tutores, ¿no? Los furiosi. Y no era porque estuvieran enojados, sino porque se les llamaba porque no podían razonar. Entonces el furioso, la persona que tiene enojo, mucho enojo, es una persona que no puede razonar de tan enojada que está. Eso es lo que hemos solucionado ahora la palabra. Llega el punto en que unas personas se pelean tanto o llega el conflicto de tal manera que ya no razonan aunque tengan la solución enfrente. Es decir, la solución a lo mejor es fácil, pero su mismo enojo, su mismo encordio, su molestia hacia la otra persona no le hace posible encontrar esa solución que está pues prácticamente ahí enfrente de él, ¿no? Y es aquí donde el facilitador en la mediación lo hace entrar en razón, no le dice, pero sí lo hace entrar en razón, eso es lo que entiendo, ¿no? Así es, porque y por eso se busca que el mediador sea neutral e imparcial, que no esté involucrado, no es lo mismo estar involucrado en un conflicto donde precisamente las personas ya vienen desgastadas, dejan de escucharse uno al otro y es ahí esa falta de comunicación la que hace que empiecen, como lo mencionamos en las doctrinas de mediación, en cuanto a que empiezan las percepciones y los intereses y las necesidades. Entonces yo empiezo, o las personas empiezan a actuar en base a las percepciones de lo que yo pensé que la otra persona también estaba pensando, y es ahí donde se crea el conflicto, ¿verdad? Entonces lo que ayudamos a hacer es que facilitar esa comunicación entre las partes para esclarecer cuáles son las verdaderas, ir a la raíz del conflicto, ¿verdad? Sí, muchas veces creo que lo que se ha detectado por la experiencia de los jueces, de los mediadores, es que la gente empieza con sus percepciones, con sus ideas, empieza a crearse obstáculos en su mente, realmente no existen ahí. Es decir, es que no quiere hablar conmigo, no quiere, ella o él no quiere platicar, si le voy se va a enojar, nos vamos a pelear, y realmente no es así, el otro también piensa lo mismo, y llega el punto que ustedes se dan cuenta de que no hay comunicación. Las fallas de comunicación precisamente es lo que provoca el cierre al diálogo, el cierre precisamente también a la búsqueda de soluciones, y a veces las tenemos muy palpables esas soluciones, sin embargo no las vemos ni las queremos atender precisamente por el conflicto que tenemos entre las partes. Actualmente lo que nosotros buscamos como autoridades es precisamente propiciar ese entendimiento, propiciar ese diálogo, hacerles ver a las personas que el núcleo familiar no se destruye. Podrá destruirse quizás la relación matrimonial, podrá destruirse la relación de concubinato, pero sigue subsistiendo una relación más fuerte que es la familiar, principalmente cuando existen hijos. Y cuando existen hijos, pues siempre nos tenemos que poner de acuerdo en infinidad de cosas. La comunicación no se puede cerrar. Aunque entonces. No queramos hacerlo, ¿verdad? No queramos. Porque es la ley lo ordena. Quizás no queramos entrar en conflicto con la otra parte para solucionar algunos detalles de nuestros hijos, pero es una obligación que nosotros tenemos y es facilitar
facilitarle la vida a nuestros hijos, porque finalmente a qué escuela va a ir, qué va a comer, cómo se va a vestir, quién lo va a atender médicamente, son situaciones tan importantes, tan relevantes que no por nuestro coraje, por nuestro enojo, por nuestra frustración podemos dejar a un lado. Sí. Yo creo que aquí es cuestión de poner en equilibrio la balanza y dejar a nuestros hijos en primer lugar, para que no se les vea afectados por precisamente esa pérdida de objetividad que por el coraje o la frustración en nosotros los adultos se nos puede llegar a presentar. Bueno, y se dice muy fácil, ¿no? Vamos a crear puentes de comunicación entre otras personas, es que vean su problema, pero el problema no es tan sencillo, crear esos puentes, porque estamos hablando de personas que a lo mejor tienen 20 años de conflicto o 5 años o más creando esas barreras o peleándose o bueno, haciéndose daño mutuamente, que el mediador, el conciliador, en este caso los jueces, tienen que ser personas preparadas en ese conflicto y saber cuáles son las formas más propicias para llegar, ¿no? Vamos a hablar de esto en nuestro próximo corte. Vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales, recordándoles que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica, se le hemos recordado que es www.pjnl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga Poder Judicial de Nuevo León y ahí encontrará nuestra página que tiene información importante para usted, que le indica qué es lo que hacemos en el Poder Judicial del Estado, dónde están los juzgados, sus componentes y muchísimas cosas más que le pueden ser útil en su vida diaria. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la resolución de conflictos o la solución de conflictos a través de la mediación y conciliación, específicamente en el ámbito familiar, porque pues la verdad es que es un tema, pues todos son delicados, pero pues es lo que constituye el tejido social, la molécula esencial de nuestra sociedad. Y estamos hablando precisamente de que pareciera muy fácil meterse en la bronca y decir, ya vamos a platicar como referees ahí, pero la verdad es que es muy complicado. La experiencia nos ha dicho que se requiere pues tener conocimientos especiales, estar preparados, sobre todo en la mediación, bueno, también la conciliación, pero la mediación que actúa como un tercero más, vamos, en la conciliación se tiene que hay una autoridad y cosas así, ¿no? Pero en la mediación, pues uno tiene que empezar a convencer a las dos partes de que se puede llegar a esa solución, ¿no? Así es, porque es más que convencerlos, es que ellos aborden la situación que están viviendo y que salga de ellos la propuesta. Entonces eso es lo complicado, porque al no proponer ninguna alternativa, aun y cuando a veces como abogados nosotros podemos decir, bueno, pues esta es la alternativa que más les pueda convenir, nosotros como mediadores neutrales e imparciales no podemos hacer esas propuestas de solución de conflictos. Entonces tenemos que, ahora sí que la primera tarea del mediador es ganarse la confianza de las partes para que ellos tengan toda la disponibilidad de contarnos qué es lo que está sucediendo, porque aun y cuando vienen a contar la situación, no realmente la cuentan como es, ¿verdad? Sino hay que explorar esos verdaderos intereses para que el convenio, si es que llegan a un arreglo, pueda estar en base a sus verdaderos intereses y necesidades. Esa confianza que se requiere para abrir esa almejita, vamos a ponerle así, ¿no? Porque está cerrado, porque el daño muchas veces que se ocasiona en las peleas y que te autoproteges, no es fácil de ganar, porque vienen personas afectadas que creen que todo el mundo está en su contra o que me quiere engañar o cosas así, porque aparte han vivido cosas terribles. Y esto, ¿cómo lo logran ustedes? O sea, ¿cómo tratan de hacer conexión, clic con las personas? Utilizando técnicas y habilidades que tiene el mediador, como lo que es la empatía. ¿Qué significa esto? Bueno, ponerse en los zapatos de la otra persona, hacerle ver a las personas que estamos entendiendo su situación, no que estamos de acuerdo o que estemos con esa persona, sino que hemos entendido la situación, cómo la están viviendo, cómo la están percibiendo, y que se va a abordar de esa forma para que la otra parte también lo pueda ver.
ver. Y entonces, ¿cómo hacerlo para que la otra parte escuche? Porque tendemos mucho a estar a la defensiva y dejar de escuchar por la cuestión de querer contestar a lo que nos están diciendo. Ahora sí que la contestación a lo que está solicitando la otra persona o lo que está expresando. Y para eso también tenemos otra técnica de habilidades, que es pues la escucha activa y el parafraseo. Es decir, estas técnicas, que como lo es el parafraseo, es quitar el contexto negativo de la situación que nos está expresando la persona, para que la persona que también tiene el conflicto y que está dentro de la sesión de mediación pueda escucharlo en términos positivos. No es lo mismo quejarse de la persona, hablar de las necesidades que tengo yo, sin hacer reproches a la otra persona, y esto hace que ellos vayan logrando, porque lo que comentaba, cómo lograr que ellos lleguen a un arreglo. No es fácil, entonces, y estas técnicas y habilidades nos ayudan a que ellos vayan construyendo su acuerdo. Primeramente, lo que tenemos que hacer es que las partes se escuchen mutuamente. Sí, bueno, y se despojen de todo eso que han venido cargando, ¿no? Se aligeren su peso y salgan de ahí para realmente encontrarse en el camino y construir, ¿no? Eso es lo que entiendo, ¿no? Y claro que sí, porque lo que bueno que lo comenta, dentro del proceso de mediación hay muchas emociones, hay enojos, hay corajes, hay frustraciones que se tienen que abordar, y que también dentro del proceso está diseñado para que ellos puedan puedan tocar todos esos temas, desahogarse, y muchas veces también, ¿por qué no se da la posibilidad de decirle, bueno, es que de reclamar, tienen muchos sentimientos encontrados, o cosas que han guardado muchos años y que no se han podido expresar. Y que hay que hablarlas, pero de la manera correcta. Exactamente, ¿no? Sí. Ahora, en el caso de los jueces, usted nomás los arrestella. No, para nada. No, aquí también tiene que ver el proceso comentando. Todo eso se repite acá, pero a la diferencia que usted tiene autoridad, ¿no? Usted es la juez, usted ya los tiene en el proceso, pero también eso le da a usted mayor responsabilidad, porque usted tiene que salir adelante con esa situación, ¿no? Sí, así es. Digo, la responsabilidad que un juez tiene no está ahora sí que en tela de duda. Para nosotros es realmente pues una carga, un peso el poder resolver una situación, más en materia familiar, y con el respeto que se merecen los compañeros que son jueces de otras materias, porque está de por medio la tranquilidad, la estabilidad familiar, no nada más de Juanito y María que vienen a juicio, sino de los hijos de Juanito y María que están ahí, aunque no vengan a juicio, pero que están ahí, que son los que van a recibir verdaderamente lo bueno o lo malo de la decisión que uno tome como juez. Hay que preguntarnos qué haríamos por nuestros hijos, exactamente, ¿no? Digo, te pones a pensar en muchas cosas, te tienes que poner, como dijo la licenciada, ser empática y ponerte un tanto en los zapatos de María, un tanto en los zapatos del Señor, y también principalmente pensar en los niños. Y sí, efectivamente somos autoridades, y en el juzgado trabajamos como tales, pero en cuanto entramos a la conciliación, nos tenemos que quitar un poquito esa toga y ponernos precisamente en un lugar, digamos, similar o a la par de los que están ahí, precisamente para entenderlos y para buscar que ellos principalmente se entiendan, para que pueda surgir un diálogo. Y a veces, digo, tienen bastante tiempo sin hablar y empieza a surgir el diálogo recriminando, hablando, es que el señor, es que la señora, bueno, ahí le tienes que decir, bueno, es que la señora tiene su nombre, usted la conoce desde hace mucho tiempo, háblele como tal, así se llama, mire, son sus hijos, y los empiezas a tratar un tanto diferente, ya no como autoridad nada más diciendo, es que usted tiene que hacer esto y es que usted tiene que hacer lo otro, sino también buscar que entre ellos obtengan la respuesta favorable a la situación que están viviendo, porque finalmente nosotros como autoridad, como jueces, en una sentencia vamos a resolver, pero quizás esto que resolvamos no vaya a empatar completamente con las necesidades del núcleo familiar.
En muchas ocasiones les podemos dar quizás una solución, la solución viable legalmente está en una resolución, incluso resolución que puede ser revisada por los superiores para efecto de modificarla, revocarla o ratificarla, pero el problema no es ahí, el problema es lo que día a día se tiene que vivir. Y por ejemplo, en la cuestión de la conciliación, si llegan a un convenio, pues es más probable que lo que se establezca en el convenio sea realmente lo idóneo para este núcleo familiar, que realmente empate en las características, condiciones, en el medio en que se desenvuelven, en los horarios de trabajo, hablando por ejemplo una convivencia, en las formas de pago, hablando de las cuestiones alimentarias. Entonces definitivamente la conciliación conlleva que las partes puedan solucionar su conflicto de tal forma que sí pueda provocarles un beneficio, no nada más a ellos, sino también a sus niños. Podríamos decir que el juez debe ser consciente de que no va a entender tanto el problema que está ahí como lo entienden las personas que lo están viviendo. Finalmente, debe ser humilde en el sentido de decir, yo soy el juez, sí, pero realmente nunca voy a saber lo que están viviendo ellos. Pero tratamos de ponernos en el lugar de ellos, porque a final de cuentas son seres humanos que traen un conflicto interno. Además del conflicto legal, traen un conflicto interno. Eso ya lo sabemos. Pero aparte de eso, debemos de tomar en cuenta que ese conflicto interno que ellos estén viviendo no debe de ser un obstáculo para solucionar la vida de los demás que están a su alrededor, porque esa es nuestra principal meta, el solucionar el problema que ellos traen para ellos y para los demás que los rodean. Y es complicado, créemelo, porque quería nomás poner una idea que no creo que se me vaya, y era también, por ejemplo, de repente hay como que convenios fantasma, por decir, oye, es un convenio que realmente no acepto, pero lo hago porque no tengo otra opción o porque ya me quiero deshacer de esa persona. Sí. Vamos a hacer un corte, si gusta, para comentar este punto, porque también el juez tiene que ser sensible a saber si realmente eso va a ser benéfico para el futuro. Le recordamos también que queremos escucharlo, queremos saber qué es lo que quiere que tratemos aquí en Diálogos Judiciales, y para eso tenemos el correo electrónico cultura@pjenl.gov.mx o el teléfono 2020-6003 en horario de oficina de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Ahí podemos pues escucharlo y saber las sugerencias que tienen para este programa, o cualquier duda jurídica, pues nuestros expertos podrán contestarla y nosotros lo haremos de la forma más rápida posible. Recuérdelo, cultura@pjenl.gov.mx o el teléfono 2020-6003 en horarios y días de oficina. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Diálogos Judiciales estamos hablando de la solución de conflictos en materia familiar a través de mediación o conciliación, dos procedimientos similares pero diferentes en su forma de construcción de los acuerdos. Los dos tienen el propósito de que se logre la mejor solución posible por parte de quien vive el conflicto, ayudado por un tercero, una persona, vamos a llamarle en el mismo nivel, y otro por un juez que tiene autoridad, que propone, que puede hacer acuerdos, pero que también tiene esta obligación de que los acuerdos realmente se puedan cumplir, porque muchas veces la gente, total de salir del paso, pues quiere construir cualquier tipo de convenio, y eso también es una responsabilidad para ustedes, tratar de que los convenios sean realistas, ¿no? Sí, finalmente nosotros no podemos perder de vista que somos jueces protectores de la familia, protectores de menores de edad o de incapaces, si es que están participando dentro de un procedimiento. No podemos perder tampoco la neutralidad, no podemos perder tampoco la imparcialidad, pero sí podemos de alguna forma dar ideas para poder solucionar las cosas, más aún que aunque las partes llegasen a un convenio y que ellos digan, no, es que ya nos pusimos de acuerdo así, yo le voy a dar, no sé, por poner un ejemplo, le voy a dar 300 pesos al mes para la manutención de mi hijo. Si no está pegado
a la legalidad, yo no lo puedo sancionar. Y eso ha sido objeto incluso de algunas discusiones, si se puede llamar así, con abogados que se han presentado, por ejemplo, en el juzgado, donde dicen, bueno, es que si las partes están de acuerdo, porque usted no lo va a aprobar, porque finalmente yo como autoridad tengo la responsabilidad principalmente de velar por los intereses de los menores y de velar porque lo que se establezca en cualquier acuerdo sea pegado a la legalidad. La pensión alimenticia, por ejemplo, se tiene que tomar en consideración tanto lo que gana la parte que va a otorgar los alimentos como lo que requiere la parte a quien se le van a otorgar los alimentos. Es incuestionable que 300 pesos al mes pues no van a alcanzar para los alimentos de un menor de edad. Claro. Y bueno, aquí hay que tomar en consideración también otras situaciones, por ejemplo, de que los dos padres son los obligados, etcétera. Pero en el conjunto de normas que nosotros tenemos, las tenemos que tomar en consideración, utilizar, tenerlas ahí palpables para el momento en que nosotros vamos a revisar un convenio, ver si realmente es ajustado a derecho ese convenio. Aunque las partes estuvieran de acuerdo y estuvieran en la mejor disposición de llevar a cabo un acuerdo, si no es apegado a derecho yo no lo puedo sancionar, y eso es algo que debe tener muy claro la gente, porque a veces piensan que ya nos pusimos de acuerdo, pues sí, pero si con eso vulneras un derecho de un menor, yo no lo puedo aprobar. Claro. Por ejemplo, hablando de convivencias, las partes acuerdan que el señor va a ver una vez al mes al menor, un niño pequeño de 3, 4 años, obvio yo no lo voy a aprobar, porque ese niño de 3, 4 años necesita la cercanía de ambos progenitores. El hecho de que ellos estén en conflicto y que no se quieran ver ahora sí que la cara frecuentemente por no tener esos conflictos, no quiere decir que yo como autoridad vaya a avalar esa conducta de ellos como padres y permitirles que entonces el niño carezca de esa figura paterna o materna, según sea el caso. Entonces va a haber un momento en que, fuera de que ellos estén acordando lo que corresponda en base al punto objeto de litigio, ya sea pensión, sea lo que corresponde a la convivencia, cualquier otro aspecto, sea de la índole que sea, pues yo como quiera tengo que estar revisando si lo que se está pactando o lo que se busca pactar es sancionable por mí misma. Porque bueno, cualquier acuerdo puede ser sancionado si las partes están de acuerdo, siempre y cuando no contravenga disposiciones de orden público, lo que la ley dispone, y no sea contrario a los intereses principalmente de los menores. Claro, porque hay una obligación ahí. Y en materia familiar nuestra labor como juzgadores es todavía más amplia. Yo tengo que cuidar todos los aspectos, claro. Inclusive puedo ofrecer pruebas, aunque la parte actora y la parte demandada no las haya ofrecido, yo las tengo que ofrecer, tengo que allegarme de todos esos materiales probatorios, precisamente para poder resolver lo más atinadamente posible la situación y el problema que se está presentando. Ahora, usted comentaba al inicio algo que me parece que es importante recalcar, y es el punto de que tenemos que despojarnos muchas veces de nuestras propias ideas, o nuestras condiciones y demás, pero es difícil y eso es complicado, porque también la gente dice, va un señor al juzgado y dice, ay, me tocó una juez, ya, es una jueza, y como es mujer, pues le va a hacer caso a mí. Yo creo que esa es una idea que traen muy común, arraigada, ¿no? Sí, es común, ¿no? Pero como autoridad, como juez, ahora sí que se entienda claramente, no tengo sexo. Ni veo por las cuestiones de las mujeres, ni veo por las cuestiones de los hombres. Hay que ser muy objetiva en nuestros pensamientos. Inclusive nos damos a la tarea, además de analizar y revisar y estudiar las leyes que debemos de tener en cuenta para resolver nuestros asuntos, de leer otro tipo de lecturas, de libros que nos traigan a reforzar nuestro pensamiento objetivamente, ni del lado del hombre ni del lado de la mujer. El caso particular, cada caso particular que estamos analizando para poder dar una solución viable, sin tomar partido porque la que está ahí es mujer o es hombre. Finalmente eso no hace la diferencia en una solución o en una resolución que nosotros podemos dictar. Pero se requiere, por eso, como usted lo comenta, una participación profesional, porque si ese día el mediador se peleó con su esposa o con su esposo y luego hubiera que mediar un conflicto de 3 esposos, pues a lo mejor puede afectar. O sea, hay también técnicas para eso, me imagino. Exactamente. De hecho, también, bueno, dentro de la mediación existe la comediación,
que ayuda mucho en cuestiones familiares donde están involucradas dos personas de diferente sexo, entonces para que haya un equilibrio, entonces se utiliza a mediadores que sean también del sexo masculino y del sexo femenino, y que las personas se sientan ahora sí un poco más tranquilas, y que si pudiera existir esa preocupación en cuanto a que se pueda ver un mediador, ahora sí que empatizando o con alguna de los mediados por ser la cuestión del sexo, ¿verdad? De que se sientan, ahora sí como decirlo, que se sientan identificados exactamente, pues entonces que evitar eso, ¿verdad? Que claro que eso es lo que tratamos y no debe de pasar dentro del proceso de mediación. Sí, ahora cuando se elige un mediador para cierto problema, se busca que el mediador tenga idoneidad con el caso. Por ejemplo, si es un conflicto entre matrimonios, que sea un mediador que esté casado, o que si es un conflicto de hijos, que tenga hijos. O la verdad, todos los mediadores tienen que estar preparados para todos los casos, a pesar de que no estén ahí. Bueno, definitivamente que también la experiencia de vida te va dando una capacitación, ¿verdad? Claro. Y que te va... Perdón, porque aquí vemos, por ejemplo, que al juez ya le tocó y pues ni modo, ¿verdad? Porque por competencia jurisdiccional le van a tocar los casos, o sea, haya empatía o no, digo, idoneidad en su persona, pero en la mediación sí se asignan mediadores en los casos. Se asignan mediadores, hay mediadores solteros, hay mediadores casados, hay mediadores con hijos. O sea, se trata de que todos los mediadores que estén dando el servicio tengan la misma capacidad y preparación para brindarles esta posibilidad de llevar la mediación lo mejor posible en cuanto a cubrir todos los principios de la mediación. Porque de pronto una vez le dice uno, bueno, ¿y usted tiene hijos? Porque dice, no, pues no, entonces ¿por qué nos anda mediando aquí? ¿Cómo no va a arreglar? Eso puede suceder, ¿no? Eso puede suceder, claro que sí. O sea, y yo puedo decir en lo personal, claro, no es lo mismo la visión que uno tiene de cuando no tiene hijos a después cuando tiene hijos. Claro. O sea, hay muchas cuestiones que no tenemos planteadas o no. Y que te pueden ayudar para resolver los conflictos, ¿no? Exactamente, tu experiencia de vida también te puede ayudar, pero sí, todos los mediadores, o sea, tienen la capacidad para que ellos tienen, ahora sí que hay que ser agentes de la realidad, como lo decía la licenciada, en cuanto a que tenemos que llevarlos a que aun y cuando ellos sean los que resuelven su conflicto y proponen las soluciones, nosotros como agentes de la realidad tenemos que cuidar que esas propuestas sean conforme a derecho, y que al momento de que se vaya a elevar a la categoría de cosa juzgada ese convenio, pues evitar las menos prevenciones posibles o incluso que pues no lo regresen por la cuestión de que es algo que no se puede pactar, ¿verdad? Muchas veces vienen las señoras y dicen, yo lo que quiero es divorciarme y no me importa, no quiero la pensión alimenticia de mis hijos. Entonces nosotros tenemos que ser agentes de la realidad y comentarles, cuidando siempre ser neutrales e imparciales, pero de nada sirve que nosotros aceptemos un convenio así si ya sabemos de antemano que no se puede pactar, ¿verdad? Entonces eso es también el cuidar qué es lo que pueden pactar y qué es lo que no se puede llevar en un convenio. Sí, digo, aquí se puede elegir un poquito quién puede mediar, acá no, como le decía. Si usted le empieza a preguntar eso, pues usted los arresta. No, para nada. Lo que sí es importante mencionar es que con independencia de que tengamos hijos, no tengamos hijos, tengamos pocos hijos, tengamos muchos, estemos casados, divorciados o nunca nos hayamos casado, la realidad es que el hecho de ir conociendo asuntos, y aunque ningún asunto es similar al otro, te va dando una experiencia. Claro. Y en el medio conozco a algunas personas que no están casadas, sin embargo tienen bastante sentido de la responsabilidad y mucha madurez como para poder resolver en muy buenos términos un asunto que pudiera resolver aquella persona que también tiene un núcleo familiar, que tiene hijos, etcétera. La experiencia, ahora sí que de vida te sirve, pero la experiencia que tenemos aquí con los asuntos nos sirve, yo creo que todavía más. Claro. Entonces vamos conociéndonos poco a poco en relación a esos asuntos que también vamos tratando. Muy bien, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales, recordando que también tenemos un programa en radio en 1510 AM, la radio alternativa, que se llama En el Tribunal, un programa muy similar a Diálogos Judiciales, donde tocamos temas jurídicos pues, que le sirven a usted para tomar decisiones en su vida diaria. Recuérdelo, todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, 1510 AM, la radio alternativa, con el programa En el Tribunal. Volvemos en un instante con usted.
Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la solución de conflictos familiares a través de la mediación y la conciliación, una hecha por funcionarios del Poder Judicial en el Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos, o un centro de mediación, y otro hecho por los jueces ya en la sede judicial a través de los procedimientos que la ley marca para ello, y que es una obligación dentro del procedimiento, ¿verdad, licenciada? O sea, invitarlos primero a mediar, y si no, pues usted acudir a la conciliación, ¿no? Sí, en la práctica y de acuerdo a nuestra legislación en materia oral, en la etapa de audiencia preliminar, que así se le llama, es necesario y es una obligación por parte de nosotros como jueces invitar a las partes a acudir a la mediación. Sin embargo, para ellos es optativo, es decir, el acudir a la mediación es algo voluntario. Claro. Necesariamente tenemos que ofrecérselos, pero ya depende de ambas partes el poder decir sí me convence y vamos a la mediación. Okay. Se suspende entonces en ese momento la audiencia preliminar en esa etapa en que nos encontramos para dirigir a las partes al Centro de Métodos Alternos precisamente para que les brinden el servicio. ¿Qué pasa si no llegan a algún acuerdo? Pues se regresan a la misma etapa procesal y continuamos con las demás como si no hubiera pasado nada. Pero si sí llegan a un acuerdo favorable en beneficio de ambas partes, celebran el acuerdo, nos lo regresan a nosotros como jueces que estamos conociendo el asunto, lo sancionamos y ahí termina ese procedimiento. Si no llegan a la mediación y se continúa con el procedimiento, o bien si estando en la audiencia preliminar las partes dicen no estamos de acuerdo en ir a la mediación, porque aparte debo de aclarar, puede ser que uno diga sí quiero ir a la mediación y el otro diga no, pero yo no quiero, entonces no se puede. Claro. Si ambas partes no coinciden en que sí quieren ir a la mediación, pues no se les remite la mediación. Entonces continuamos con lo que es el desahogo de la audiencia preliminar y es imperativo también que entremos a una etapa de conciliación. Hay dos fases importantes donde nosotros aterrizamos en la conciliación. Una es en la audiencia preliminar y otra es en la audiencia de juicio. En las dos audiencias, o si se llevan seguida una de las otras, tenemos que entrar a la conciliación. Aparte de que en cualquier etapa del procedimiento, yo como autoridad puedo mandar a hablar a las partes a una conciliación. No hay una etapa en materia familiar que en especial me limite a mí a procurar la conciliación. Claro. Y esto es muy importante porque a veces llegan las partes a la etapa conciliatoria de la audiencia preliminar y uno mismo se da cuenta que no están en condiciones para llevar a cabo un acuerdo, pero ya después, con el desgaste que provoca quizás el procedimiento, ya con la asesoría de sus respectivos abogados, ya que ellos vieron que la solución que se les está proponiendo de alguna forma es la más viable, o ya que vieron que no hay por qué seguir discutiendo un punto que de alguna forma va a venir a recaer a la misma solución, aunque dure mucho el procedimiento, van a ir a caer a donde mismo, pueden llegar en otra etapa precisamente a la celebración de un convenio. Y aquí ha ayudado mucho el procedimiento oral, ¿no? Porque, bueno, usted tiene muchos años en el Poder Judicial, ha visto este fenómeno de cómo, yo imagino que antes en el proceso escrito, usted como funcionaria veía y dice, bueno, esto se podría arreglar así, ¿no? Sí. Y ahora se le da esa oportunidad a los funcionarios judiciales. Yo en lo personal, soy juez oral, que puedo decir, y estoy encantadísima de la oralidad. ¿Por qué? Porque eso me da la oportunidad de atender y de conocer a las partes que acuden ante mi juzgado. No me quedo con la idea de lo que se dijo en un papel que quizás pudo haber sido escrito y fue escrito por un abogado que quizás sí estableció ahí lo que le dijo su cliente, pero también un poquito más o un poquito menos de lo que le pudo haber dicho su cliente. Directamente hablando con las partes, uno observa desde sus posiciones, la forma en que habla, la manera en que se expresa, el cómo se miran,
y tú mismo como autoridad, ya más con la experiencia obviamente que has tomado, más o menos vas dándote una idea de cómo solucionar el conflicto, vas teniendo una idea más real de lo que es la problemática y por consecuencia también tienes la posibilidad de dictar una sentencia más apegada a la realidad, claro. Apegada a justicia, pero también apegada a la realidad. Lo que en el procedimiento escrito quizás no se daba con tanta frecuencia, aunque definitivamente también tratábamos de entablar ese diálogo con las partes, pero creo que incluso ahora los abogados están más abiertos precisamente a esa conciliación, más abiertos a traernos a sus clientes para poder hablar con ellos y más que todo porque saben que van a ser atendidos, van a ser escuchados y van a tener la oportunidad de dialogar respecto incluso a algunas cosas que allá en lo interno, allá en lo privado, no pudieran decirse. Obviamente siempre con respeto y siempre con ciertas consideraciones, porque no podemos dejar o no pueden ellos dejar de ver que están ante una autoridad y como autoridad, independientemente de que estemos en una etapa conciliatoria, debe de imperar lo que corresponde al respeto. Muy bien, a usted le ha tocado, licenciada, este periodo del 2007, ¿cuándo inició el centro? El 2005. Y este periodo donde la mediación ha empezado a tomar pues ya camino y ha empezado a ser factor de cambio social y obviamente la experiencia que le deja es esta de donde la gente empieza a cambiar el chip y empieza a buscar el diálogo como una forma de solucionar conflictos, algo que pues, antes era de ir al juzgado y a darnos hasta con la cobeta, ¿no? Así es, ha sido un cambio de paradigma, es decir, el cambiar el chip de tener la posibilidad de llegar a un arreglo a través del acuerdo y crear también la cultura de paz a través de esa solución en lugar de iniciar algún proceso judicial o incluso, ya que están dentro del proceso judicial, como mencionaba la licenciada, que tengan la posibilidad ya sea de acudir a métodos alternos para llegar a un arreglo a través de métodos alternos, la mediación o en su caso en la conciliación, ¿verdad? Entonces esto sí se ha ido incrementando la posibilidad y cada vez es más la gente que acude a métodos alternos, incluso los mismos abogados litigantes que antes tenían el rechazo, siempre tenemos el rechazo a lo desconocido, ¿verdad? A lo nuevo, a no saber por qué si todo esto me había funcionado, ahora por qué lo vamos a hacer de diferente forma. Claro. Pero al probarlo, abogados que no creían en la mediación, puedo decir que ahora son nuestros principales clientes que acuden y traen a sus representados. Me imagino que los casos también han variado. Al principio imagino que eran más casos judicializados o cosas que se iban a juicio y ahora imagino que la gente ya le lleva casos novedosos, por llamarlo de la forma que antes a lo mejor no iba. Me imagino que ustedes tienen de todo, ¿no? Hay cuestiones vecinales incluso. Sí, vemos asuntos familiares en cuanto a custodias, convivencias, pensiones alimenticias, divorcios, o sea, para que las partes puedan llegar a un arreglo. Esto es y que lleguen al convenio, claro, tienen que hacer su trámite con la ayuda de un abogado para que puedan, porque solamente una autoridad puede o sancionar el convenio o en el caso de divorcio pues dictar la sentencia que disuelva el vínculo matrimonial, pero sí para que lleguen a un arreglo. Y en materia también de vecinos, de comunidades, donde puedan ellos ver los asuntos de ruido, que estuvo también mucho a principios de este año, no sé si se recuerda que la cuestión exactamente del ruido se nos llenó también de asuntos donde la basura, el estacionamiento, que sabemos que estos problemas pueden iniciar en una menor escala del conflicto, pero pueden ir generando ahora sí que un mayor... muerto por su vecino por peleas donde pues que se estacionó enfrente de su carro, exactamente, le tiró la basura, sí, terminar en un delito. Claro. y se da la escala del conflicto y bueno, si podemos tener la posibilidad de prevenir ese conflicto, pues a través de la comunicación brindarles esa posibilidad para que lleguen a un arreglo. También hay asuntos mercantiles, civiles, en donde las personas, bueno, desean terminar la terminación de un contrato o realizar algún convenio en cuanto a una deuda que tengan, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿hay asuntos que no se pueden llevar a mediación inicialmente? Hay asuntos que por ley estamos impedidos cuando ha existido algún tipo de violencia.
en cuanto a que no se puede mediar la situación de violencia. Sin embargo, lo que podemos buscar es hacer darle una solución integral donde si la persona, porque nos ha tocado, donde la persona ya está en un albergue, ya está recibiendo asesoría jurídica, asesoría psicológica, y se le ha empoderado a la persona que ha sufrido violencia para llegar a un arreglo en cuanto a, por decir, a un divorcio, pueda tener todas estas condiciones para ayudarle a que llegue a un arreglo con la persona que desea tratar y llegar a un arreglo, ¿verdad? Bueno, este tema de la mediación, sobre todo tomando en cuenta de que es un procedimiento, bueno, no es novedoso, ya tiene muchos años, pero todavía la gente como que tiene más concepto de autoridad, ¿no? Y es un proceso de cambio. Vamos a hablar sobre esto en nuestro último corte aquí en Diálogos Judiciales, recordándole que el Poder Judicial del Estado ya está en las redes sociales. Búsquenos en Facebook, el Poder Judicial de Nuevo León, y también en Twitter con el usuario @PoderJudicialNL. Ahí le estamos dando información, interactuamos con ustedes, le aclaramos dudas, etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera preguntarnos lo podemos contestar a través de estas redes sociales. Volvemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando de la solución de conflictos a través de la mediación y de la conciliación en materia familiar. ¿Por qué? Porque la verdad hemos visto que estos métodos alternos han dado muy buenos resultados, sobre todo en esta materia, y que es tan importante porque es la que realmente sostiene nuestra vida social. Licenciada, precisamente en su experiencia usted nos comentaba que es una convencida de la oralidad, pero también es una convencida de la conciliación, entiendo ahora, ¿no? La verdad es que los resultados que hemos tenido en materia de conciliación han sido bastante favorables. Digo, yo creo que un 70% de los asuntos contenciosos dentro de materia familiar se resuelve a través de la conciliación. Hay algunos que se van a mediación y a través de la mediación se resuelven, pero la mayor parte todavía hasta esta fecha es a través de la conciliación. ¿Qué tanto influye porque salimos en el otro corte diciendo, es que toda la gente busca un poco la autoridad, ¿no? ¿Qué tanto influye este concepto? Sí. Bastante, porque yo creo que todavía la gente no ha agarrado el concepto de que independientemente de que se resuelva por ellos mismos en una mediación, un asunto, esta solución que ellos le dieron va a ser sancionada por una autoridad, va a tener una fuerza legal y también en el juicio en muchas ocasiones me ha tocado que llegan las señoras o los señores y me dicen, no, pues lo que resuelva usted, lo que me toque de acuerdo a la ley, y se quedan plantadas en la posición, no quiero conciliar, quiero que usted me lo resuelva, pero ya es lo menos, ya son las menos personas que piensan eso, pero sí en realidad mucha gente todavía tiene una idea equivocada en cuanto a que si van a mediación y resuelven allá su problemática, nadie lo va a poder obligar a la otra parte a cumplir con lo que ahí se está pactando. Y están equivocados, realmente si ese convenio se sanciona por la autoridad, allá hacen un convenio en mediación, claro, pero te lo trasladas acá al juicio, lo sancionamos y hace las veces de una sentencia. Claro, claro. Es decir, un mismo asunto se puede resolver, sí, a través de la vía judicial, a través de un dictado de la sentencia, pero no es la única forma viable de solucionarlo. Otra es la mediación, otra es la conciliación. En el caso particular, en cuanto a la experiencia que a mí me ha tocado vivir en relación a los asuntos de materia familiar, que es lo que conozco hoy en día, la conciliación está a todo lo que da. Yo le apuesto bastante a la conciliación, la gente se va contenta, la gente se va a gusto, no se va con el afán de decir yo gané, yo perdí. Muchas personas lo único que necesitaban era ser escuchadas para poder dialogar ya más entre ellas, y se han solucionado muchos asuntos de ese tipo. Otros tantos han llegado a buenos convenios, se les da un seguimiento incluso con tratamiento psicológico, porque a veces el daño emocional que traen también es de alguna forma lo que limita la comunicación. Se le da el seguimiento en cuestión psicológica y luego nos topamos con que esa gente que es atendida en ese ámbito reestructuran su relación de padres.
que es la finalidad que nosotros perseguimos, que aunque ya no funcione la relación como pareja, ya no funcione la relación de matrimonio o de concubinos o demás, sí puedan ellos estar tranquilos por el lado de que se cumplen las expectativas a los hijos, claro, y funcionamos como padres, que claro, eso es lo que realmente dejan importa. De ser esposos o pareja, pero siguen siendo padres. Es que nunca vas a dejar de ser papá, claro, definitivamente, a menos de que alguno de los dos padres ya no esté, ¿verdad? Claro. La comunicación o la relación se trunca, pero existiendo ambos padres, ambos progenitores, la comunicación debe de seguir y nunca puedes dejar de ser papá. Además, por beneficio de los hijos, porque los hijos de alguna forma necesitan a papá, necesitan a mamá siempre. Y es más fácil sentirnos apoyados que sentirnos solos. Claro. De hecho, la mediación también ha tenido tanta repercusión que se han buscado también en otros estados, sobre todo, bueno, aquí también, formas de poder implementarla en el proceso. Está hablando de la mediación obligatoria, sí, antes del proceso, que creo que también hay unas propuestas por ahí, y la otra, mediación en sede judicial, es decir, que los juzgados tengan un mediador ahí ya dentro para que inmediatamente se medie, no se envíe. O sea, estas propuestas, ¿cómo las ve usted? Y son mecanismos que realmente pueden funcionar, entiendo, ¿no? Sí, efectivamente hay está en la mesa la propuesta de establecer un requisito de procedibilidad, es decir, que antes de iniciar un juicio acudan a métodos alternos, a mediación, para efecto de que lleguen a un arreglo. Es decir, aun y cuando el proceso es voluntario, lo que no sería obligatorio pasar por el métodos alternos. Sin embargo, si ellos no llegan a un arreglo, no confundir con que el pasar por el métodos alternos, claro, sea la obligación de llegar a un arreglo. Lo que se trata ahora sí, de difundir es la cultura de la mediación, que la gente conozca y que vea que tienen solución estos conflictos. Ahora, claro, hay que ver también, hay que plantearnos los pros y contras. Es decir, en algunos países donde se ha hecho, que es en Argentina y en Chile, se implementó para romper el paradigma y crear esa cultura de la mediación. Sin embargo, también tenemos que ver, bueno, si funciona para todos los casos o cuáles casos no. En concreto, yo ahorita me pongo a pensar, ¿qué pasaría con las pensiones alimenticias? Es decir, cuando ya la persona demanda, el juez fija una pensión provisional. En este caso, si estarían obligados a acudir primeramente a métodos alternos, ahí nosotros no tenemos la facultad para fijar una pensión provisional. ¿Cuánto tiempo estamos hablando en el que hay que cuidar eso y claro, la respuesta? O sea, no hacer más tortuoso el procedimiento. Exactamente. Claro. No estoy diciendo que sea bueno o sea malo, sino que tenemos que cuidar que las experiencias que tenemos en otros países, sí, sacarlo mejor y sacarlo pero tal vez seleccionar ciertos tipos de procesos a lo mejor y dejar los que se requieren resolver rápidamente por un juez, pues dejarlo. O sea, hay propuestas, pero la mediación siempre va a ser un modo de ayudar al proceso, tomar buenas decisiones y que las personas tomen buenas decisiones, ¿no? Exactamente. Ahora, puede ser que ya dentro de la demanda, antes de la audiencia preliminar, podría ser también que tengan la posibilidad de acudir de manera obligatoria. Estoy pensando ahora sí en este momento, y también lo discutíamos antes de iniciar el programa, en cuanto a qué formas podríamos hacerlo siempre para privilegiar y siempre tener presente que el interés superior del menor, ¿verdad? Claro, sí, es muy importante porque, o sea, se tienen que cuidar muchos aspectos. No es una situación sencilla, pero al final de cuentas lo que estamos viendo con estos procedimientos es que se toman mejores decisiones así, platicando con las partes, que al final de cuentas con una sentencia, Lencia. Hay asuntos que se resuelven muy rápido a través de la conciliación. Hay asuntos que definitivamente nunca vamos a poder resolver a través de una conciliación porque claro, las partes ponen una barrera hacia ello, no, porque en realidad, si nos damos cuenta y la experiencia nos dice, esta situación se va a resolver tarde que temprano, a través de una sentencia o a través de un convenio. Pueden hacer largo el procedimiento, pero al final la solución va a ser igual, similar o muy parecida. Entonces sí hay que apostarle a la conciliación, hay que apostarle mucho a la mediación. Ojalá podamos resolver nuestros conflictos más a través del diálogo. Sí podemos, yo creo que sí podemos, es cuestión también de quitarnos un chip y meternos el del diálogo. Y también nosotros que estamos en el núcleo familiar, tomar en cuenta que lo principal que debemos de cuidar es nuestros hijos. Entonces por ellos y porque nos debemos a ellos, debemos, no nada más podemos, sino que debemos
tratar de tener una buena comunicación, un buen diálogo para buscar soluciones. Muy bien, el tiempo pues nos ha terminado desafortunadamente. Licenciada Marta Laura, pues si nos pudiera dar los datos del Centro Estatal para que la gente pudiera acudir ahí, que tenga un conflicto similar y que pueda ir a tratar de resolverlo a través de la mediación. Claro que sí, estamos ubicados en Escobedo 508, esquina con 15 de mayo, en el edificio Villarreal, en el centro de Monterrey, que es la oficina central. También tenemos otras unidades, si gustan preguntar en los teléfonos 2020-6451 o 2020-6460. Muy bien, y bueno, ojalá no tenga usted necesidad de ir a un juicio pues para conocer la conciliación, pero si lo tiene que hacer porque la situación así lo lleva, sabrá usted que hay personas con mucha experiencia, como la licenciada con su compañera de hoy, que pues obviamente tienen el interés de servirle y servirle lo mejor posible. Estamos, la verdad que muy agradecidos con ustedes por habernos acompañado en este programa. Agradezco mucho a la licenciada Claudia Verónica Medín González, juez décimo familiar oral del primer judicial que nos haya acompañado. Muchas gracias. Un placer. También a la licenciada Marta Laura Garza Estrada, directora del Centro Estatal de Métodos Alternos para la Solución de Conflictos del Poder Judicial del Estado. Muchas gracias. Porque es un título muy largo, ¿verdad? Y muchas gracias sobre todo a usted que nos acompaña aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos de nueva cuenta que estamos en las redes sociales, en Facebook, el Poder Judicial de Nuevo León, en Twitter, @Poder Judicial NL, y podemos interactuar con usted. Lo esperamos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales.